Entonces, y dejé el título de Microbial Electrolysis Cells para un poco contarles cómo, y que salía también de lo que estábamos discutiendo el miércoles, que algunas veces las cosas suceden como por error. Entonces, un poco para contarles cómo nosotros empezamos a trabajar como con el tema de metano, fue precisamente porque estábamos evaluando configuraciones para producción de metano. Entonces, eliminamos la membrana para hacer el proceso más simple y bueno, como no teníamos cosas o reactivos como para agregar e inhibir a los metanogénicos, bueno, al final empezamos a observar cosas que eran, teníamos muy buenas producciones de metano con densidades de corriente muy similares a las que se observaban en producción de hidrógeno, solo que en algún punto ya teníamos prácticamente solo metano. Entonces, en ese sentido, llega un punto en el que en vez de estarnos peleando con el, con el sistema para producir, o sea, como buscando producir hidrógeno, bueno, decidimos por qué no orientarlo hacia metano. Y un poco teniendo el mismo principio que les había contado el miércoles, que era de no verlo como un proceso aislado y que yo únicamente voy a utilizar un sistema bioelectroquímico. Y algunos profesores también les han contado que en realidad los sistemas bioelectroquímicos vienen a ser como complementos de otros procesos. Entonces, en este sentido, sabemos, bueno, y aquí incluimos otro proceso electro, que esto nos los van a contar más adelante. Seguimos teniendo esta problemática de que, ok, podemos orientarlo hacia producción de hidrógeno, pero si lo vemos desde la parte ambiental, la materia orgánica sigue estando en la fase líquida. Entonces, esta fase líquida, el miércoles les decía que se podía utilizar para producción de metano, para producción, perdón, de hidrógeno en celdas de electrólisis o para microbial fuel cells para producir electricidad. Pero recordemos también que en realidad digamos, esta disgregación de este proceso, esta separación de proceso, no es otra cosa que el proceso de digestión anaerobia. Entonces, y si se dan cuenta, en el reactor productor de hidrógeno empezamos a obtener más metano. Bueno, ¿por qué no ahora producir metano, pero con esta componente em, bioelectroquímica o electroquímica, como quiera verse? Entonces, por ahí cuando ustedes, si ustedes les interesa este tema, lo van a encontrar como electrometanogénesis o electrosíntesis de metano. Entonces, y van a encontrar que hay diferentes formas, dependiendo del sustrato que ustedes usen, como para usarlo. ¿Ok? Entonces, en esta primera, ¿cómo sería? En esta primera experiencia en la que estábamos comparando configuraciones, bueno, en vez de decir mi objetivo es hidrógeno, paro el reactor y lo limpio, fue así de, vamos a dejarlo y como por curiosidad científica, vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces, en esta primera digamos, en este primer experimento que fue más que nada exploratorio, únicamente teníamos o era observable biopelícula en el ánodo. Y en ese momento se usaba como ánodo fieltro de grafito y como cátodo espuma de níquel. Entonces, respecto a las bacterias, la composición era como lo que nosotros habíamos estado observando en las celdas de electrólisis microbianas para producción de hidrógeno, con una dominancia de Geobacter. Ojo, en lo que nosotros trabajamos fijando el potencial del ánodo, por eso es que nosotros obtenemos estas purezas tan altas, esta abundancia más bien tan alta de este Geobacter exoelectrogénico. Pero adicionalmente ahí hacemos la primera caracterización de arqueas, y entonces, sorpresa, que lo que nosotros encontramos era una dominancia de arqueas, pero arqueas hidrogenotróficas.
Es decir, que el metano se estaba produciendo, pero no de la manera convencional que está reportada para digestores anaerobios, sino que de alguna manera las condiciones que establecíamos en la celda de electrólisis también generaban una presión de selección sobre las arqueas hidrogenotróficas. Entonces ahí fue como que interesante. ¿Y por qué empezar a también enfocarse en esta parte de metano? Bueno, porque en realidad, si somos, nos damos cuenta, estamos como en un momento en el que buscamos como descarbonizarnos, muy complicado, pero digamos, le estamos como que intentando mucho o experimentando diversas estrategias, entre ellas las energías renovables, pero dentro de los peros que se le encuentran a las energías renovables, por ejemplo, es la intermitencia, es decir, que no siempre tenemos viento o no siempre tenemos sol. En este sentido, uno de los objetivos, por ejemplo, de este tipo de sistemas que producen hidrógeno y metano es que estos excedentes de energía renovable, en los momentos que se produce más, generar estos vectores energéticos. Entonces, se generan estos vectores energéticos y al mismo tiempo en nuestro contexto que estamos trabajando, o en el contexto de algunos, porque nosotros trabajan lo mismo, está la valorización de residuos o tratamiento de residuos y efluentes. Y entonces, ¿por qué este proceso podría llamar la atención? Porque podríamos decir, bueno, pero sigámoslo haciendo por digestión anaerobia. Bueno, una de las cosas o de las desventajas del biogás es la pureza o la composición de metano en el biogás, que tiende a ser más o menos entre el 50 y el 60%. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar ese metano como vector energético equivalente al gas natural, necesitaríamos que en su composición tuviera un 95% de metano. Y de hecho, en ese momento se le deja de llamar biogás y pasa a ser biometano. Entonces, digamos que una de las ventajas de estos sistemas es que de manera, podríamos decirlo, dentro del mismo reactor, sin un post-tratamiento para su purificación, nosotros podemos empezar a obtener un metano enriquecido dentro del biogás. Entonces, digamos que por ahí está como que ya ahora esta visión. Tal vez no, dentro del sistema no vamos a alcanzar ese 95%, pero sí podríamos llegar, por ejemplo, a un 80%. Y entonces eso haría que el post-tratamiento sea todavía más sencillo, abaratándolo y bueno, haciendo más viable, por ejemplo, para los lugares que ya tienen una infraestructura de gas natural, bueno, en vez de utilizar gas natural proveniente o visto como un combustible fósil, bueno, utilizar un vector energético que se obtiene, digamos, del tratamiento de residuos influentes. Entonces, a diferencia de o sea, digamos, es la celda de electrólisis, pero después de un tiempo empiezan a suceder cosas diferentes. Y esas cosas diferentes viene a ser la incorporación de estas arqueas metanogénicas. Entonces, ahí todavía no está del todo claro todos los mecanismos que empiezan a suceder, porque en realidad empieza a ser como quitar la membrana dentro de los reactores bioelectroquímicos, sí puedo hacerlos más eficientes, pero desde la visión de entenderlos, de la comprensión, empieza a ser más complicado, porque empieza a haber una diversidad mucho más amplia de microorganismos. Pero de manera muy general, lo que empezamos a hacer es esta presión de selección sobre las arqueas hidrogenotróficas. Aparte, recordemos que las condiciones a las que trabajan los microorganismos exoelectrogénicos también son propicias para este tipo de arqueas. La diferencia es que las arqueas tardan más en crecer y en establecerse. Por eso es que al inicio, cuando uno empieza a operar estos reactores, lo que observa es hidrógeno, pero después de un tiempo, poco a poco, empieza a ver cómo esa composición de gas empieza a desplazarse hacia metano. Entonces, puede haber o se ha estudiado que puede haber dos mecanismos principales. Uno en la que las arqueas utilizan de manera directa
los electrones y los protones que se generan en el ánodo y junto con el CO2 producto de la respiración celular, bueno, forman el metano. Y la otra, que es de una manera más indirecta, que es utilizar ya el hidrógeno que se produce directamente en el cátodo, junto con el CO2 del ánodo y seguramente de otros microorganismos que están suspendidos, para producir metano. Entonces, un poco aquí como para ejemplificar cómo se da ese proceso, es este que puede ser de una manera directa, ya sea que la arquea esté utilizando los electrones directamente, o la otra es que esté utilizando el hidrógeno ya producido en el cátodo. Entonces, esto lo hace súper interesante porque entonces el biofilm, y Ángela se los va a contar más adelante, el biofilm empieza a ser una cosa seguramente para ella súper interesante, para mí súper complicada porque ahora es como que, ¿qué está pasando? O sea, ya uno no puede identificar tan fácilmente cómo se está dando ese proceso. Y, por ejemplo, desde mi visión, que es más del proceso, en realidad yo digo, bueno, mientras funcione, que se pegue lo que se tenga que pegar. Entonces, pero de manera muy general, como les comentaba, puede haber metanógenos hidrogenotróficos, arqueas electrotróficas y bacterias electroactivas. Entonces, y lo interesante de todo esto es que después de cierto tiempo de operación, como yo les contaba, para nuestro caso de estudio, se utilizaba espuma de níquel, la espuma de níquel terminaba colonizándose. Entonces, esto que les estoy contando de esta diversidad en la comunidad no es que se diera únicamente en el ánodo, sino que también con la biomasa que logramos extraer del cátodo, bueno, podíamos observar eso. Entonces, es una interacción súper interesante. Entonces, en ese experimento, o sea, ya después de estas observaciones que se hicieron y que vimos también en la literatura que no éramos los únicos que lo estábamos observando, bueno, se decidió generar una línea adicional de investigación relacionada con esto. Entonces, en una, o en el primer casi y único experimento que se realizó, fue como determinar cuáles eran las mejores relaciones de electrodo. Entonces, se fijó el tamaño del ánodo no, mentira, se fijó el tamaño del cátodo y se jugó con el tamaño del ánodo para ver como que cuál relación daba como que el mejor rendimiento. Y ahí yo, porque no me acuerdo, hay una charla en la que nos decían como que siempre el cátodo tiene que ser más grande que el ánodo, o no me acuerdo si era la inversa, pero como yo les he contado que estos sistemas a veces no hacen lo que uno piensa que van a hacer, fue que decidimos como que hacer este experimento. Entonces, y fue muy interesante porque yo les comentaba que podríamos utilizar un inóculo que tiene el mismo origen, pero que tiene una actividad totalmente diferente. Entonces, en el inóculo que usábamos, estos experimentos se hicieron en México, la corriente tardaba en aparecer 14 días. Aquí cuando hemos hecho experimentos similares, es una semana máximo que empezamos a observar esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que se observa al inicio? En los primeros 20 días, 15, lo que se observa es una dominancia en el biogás de hidrógeno. Entonces, 70% de hidrógeno en promedio y por ahí con un porcentaje del 18 y 11% de CO2. Pero a partir del día 35 aproximadamente, la concentración de metano empieza a aumentar. Y ya después, ya a partir aproximadamente del día 50, la composición empieza a mantenerse. Se mantiene estable en un 80% de metano. Que si se dan cuenta, ya estamos a un 13% de considerarlo biometano. Entonces, esto es como lo interesante de este proceso. Entonces, una primera aproximación, caracterización que se le hizo como a ver qué es lo que estaba sucediendo en los bioánodos fue hacer las voltametrías cíclicas. Entonces aquí nos falta aumentar el barrido para ver bien.
Pero bueno, aquí lo único que queríamos ver era como la diferencia de actividad entre los diversos tamaños de ánodo. Entonces, en el naranja pueden observar la voltametría de un ánodo sin colonizar, o sea, nuevo, y aquí pueden ver la de las diferentes áreas. Entonces, en esta voltametría cíclica nos damos cuenta o pudimos observar que la que presentaba una mayor actividad era esta de la relación 24:2, que era, digamos, el segundo tamaño evaluado. Cuando empezamos a ver ya un análisis un poco más desde la parte del proceso con el rendimiento de metano por cantidad de materia orgánica degradada y la velocidad de producción de hidrógeno, o sea, esto es muy importante para los que van a trabajar con, con, con bioproductos, que no únicamente nos podemos, no es bueno enfocarse en uno solo de estos parámetros de velocidad de producción y rendimiento. ¿Por qué? Porque los dos se complementan. Yo quiero un buen rendimiento, pero a una buena velocidad. Porque lo que puede pasar es que yo tengo una velocidad de producción de un producto muy alta, pero con un bajo rendimiento. Y también puede suceder la inversa, que yo tengo un súper buen rendimiento, pero con una velocidad de producción muy lenta. Entonces, ahí tenemos que tratar de hacer que, que se intersecten estas dos cosas, parámetros de respuesta para obtener como lo mejor. Porque aquí si observamos como a primera vista, vemos que esta tercera condición, la relación 3,2, es la que da el mejor resultado. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más profundo, lo que encontramos es que a partir de esta condición, los reactores empiezan a ser más inestables operacionalmente hablando. Entonces, esta segunda condición, al igual que vimos en la voltametría cíclica, ofrecía una estabilidad en cuanto a la velocidad de producción de metano y en cuanto al rendimiento. Entonces, y lo otro interesante, ahí eso se los contaba también en las celdas de electrólisis, era de que cuando nosotros tenemos estos sistemas, lo que queremos, o uno de los parámetros de respuesta que tenemos que tener muy claros son la eficiencia energética. Y es decir, cuánta energía estoy generando sin contar la que yo ya suministré al sistema. Entonces, en este caso, todas las áreas, a excepción de la del 2,2, no llegaban a ni siquiera al balance cero. Únicamente la condición 2,2, que era la que hasta ahora pareciera que era la mejor, nos brindaba un 40% adicional de energía. Es decir, el metano visto como vector energético y desde este como poder calorífico que tiene en combustión, nos daba un 40% versus lo que nosotros habíamos aportado energéticamente hablando. Y entonces, lo interesante también, porque aquí todo es interesante, es cuando nosotros analizamos los perfiles metabólicos dentro del sistema. Entonces, los controles, bueno, antes de esto, el sustrato era una mezcla de ácidos grasos volátiles de 1,5 gramos de cubo por litro, que si no mal recuerdo era un 50% butirato, un 50% butirato, 30% acetato y 20% propionato. Esta mezcla, digamos, se determinó a partir de una revisión bibliográfica para tratar de ver cómo encontrar cuáles eran los perfiles más comunes dentro de los fermentadores, pensando en que los efluentes o residuos con alta contenido de carbohidratos van a pasar una primera etapa que sea de producción de hidrógeno, fermentación oscura, o que simplemente el hecho de que se estén almacenando en algún tanque, un tanque homogenizador, ecualizador, va a haber ya de manera natural una primera etapa de fermentación. Entonces, por eso fue que usamos esta mezcla de ácidos. Vemos que dentro de los perfiles, de manera en los convencionales, generalmente lo que suele ser difícil de degradar es el propionato. Pero
digamos, para los primeros dos tamaños de electrodo, eso disminuye. Incluso en el 2.2 tenemos una mayor remoción de materia orgánica. Entonces, en los otros dos, lo interesante del proceso es cómo se empiezan a modificar los perfiles de los metabolitos solubles. Nosotros en ningún momento en el sistema agregamos isobutirato, pero se ve que de alguna manera algún microorganismo por ahí empieza a sintetizar este isobutirato tal vez como intermediario para, no sé, degradarlo más fácilmente. Pero lo todavía más interesante en los sistemas donde las áreas fueron mucho mayores es que inclusive empieza a haber un proceso que se llama elongación de cadena y se empieza a generar valerato y caproato. Esto ya es como para estudiarlo aparte, nosotros no lo hacemos, pero digamos, esto demuestra cómo cambiando a veces condiciones que uno piensa que no me va a dar lo que yo quiero, bueno, podría generar tal vez algún otro producto que es de alto valor agregado. Entonces, ya para poder analizar todo esto, hicimos un análisis de componentes principales, como para poder relacionar como los microorganismos con las condiciones operacionales. Y bueno, nada más como para resumen, y Ángela les va a contar un poco más de esto. A esta condición lo que más teníamos era Geobacter. Geobacter en el ánodo y Metanofolis, que les decía que es un microorganismo hidrogenotrófico. Ahora, como no todo es color de rosa, no todo es bueno, lindo, nosotros utilizamos un espuma de níquel, ¿no? Como cátodo. Entonces, primero, si no me recuerdo, este es el inicio, día 65 y día 165. Entonces, dentro de las estrategias que queríamos evaluar, digamos, en este contexto de reducir los costos de materiales, es reutilizar los materiales. Igual no me maten los que trabajan en materiales porque seguramente van a decir, René, ¿cómo se te ocurrió eso? Los limpiábamos, les dábamos un tratamiento de limpieza, los sonicábamos para eliminar como todo lo que se pudo haber depositado dentro de la superficie del cátodo, pero después de cierto tiempo, el electrodo empezaba casi a deshacerse. Entonces, nuevamente, esto fue más por curiosidad, hicimos una voltametría cíclica sobre el material. El azul, la línea azul que observan es cuando la espuma de níquel está limpia. La naranja es después de unos primeros ciclos de operación y limpiándolo, bueno, parece que todo está funcionando bien. Pero después ya de más de 165 días de operación, volver a hacer una voltametría cíclica sobre la espuma de níquel, pareciera que el electrodo sufre una pasivación y empieza a degradarse y ya no empieza a funcionar. Entonces, ese electrodo intentarlo volver a usar es imposible. Nosotros intentamos reproducir el experimento utilizando este electrodo limpio y en realidad ya no nos produjo nada. Entonces, eso un poco, creo que ya con esto termino. Es un poco, al final, el mensaje que quiero dar es como que los principios dentro de los reactores son los mismos, eso me regreso a esto, son los mismos, y los cuellos de botella son los mismos que en todos los sistemas electroquímicos, que son el escalado, el encontrar los materiales adecuados, el, el hecho de que, se me fue la palabra, las reacciones parásitas que podamos estar teniendo, los potenciales, y un poco eh, recalcar lo que les contaba Mariela ayer, que ustedes no tengan miedo de repetir un experimento que ya está publicado, porque en serio que, dado los contextos que son diferentes, experimentalmente hablando y de nuestras regiones, les puede dar resultados totalmente diferentes. Y yo creo que eso es un poco también lo que estamos como que intentamos
impulsar desde el grupo de de que no necesariamente tenemos que obtener lo mismo que otros grupos de investigación, sino que tenemos que adaptar estas tecnologías a nuestras regiones. Entonces, seguramente en algún momento vamos a empezar a descubrir cosas muy interesantes, especialmente si consideramos que algunos ambientes que tenemos que pueden servir de inóculos no han sido explorados. Entonces, no sabemos como que el potencial que podríamos estar perdiendo por eso. Entonces, ay, ¿saben? Sí me faltó, creo presentarles algo. Ya, pensé que había puesto esas diapositivas y no se me olvidó. Ya para contárselo rapidito. Esos experimentos que yo les conté ahora de último eran ya sin el inóculo, sin el lodo granular anaerobio. Pero digamos que una siguiente etapa, y que ahí Aldair que está presente participó en esos experimentos, dijimos, bueno, ahora lo que queremos es como que pensar en un acoplamiento en un reactor de flujo ascendente, en un USB. Y para eso, bueno, vamos a dejar los gránulos anaerobios que ya están aclimatados para producir metano. Bueno, seguramente vamos a observar algo súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ser curioso de ese estudio y que uno dice, bueno, definitivamente uno nunca termina de aprender las cosas? Y sí, espérenme, eso sí se los voy a poner como rapidito. Es que nosotros pensamos que el hecho de que nosotros tuviéramos el, el lodo granular iba a hacer que mejorara el rendimiento y la velocidad de producción de metano. Pero, oh sorpresa, cuando empezamos a ver los resultados, la composición no era la mejor de metano y los rendimientos tampoco eran los mejores. Ahora, cuando nos fuimos a analizar los perfiles metabólicos, ahí se me cerró, ¿verdad? Cuando nos fuimos a observar los perfiles metabólicos, encontramos algo muy interesante. En este experimento, ya que utilizamos lodo granular anaerobio dentro del sistema bioelectroquímico, utilizamos un sustrato real, que era el efluente de una cervecera. Entonces, esta era la composición del efluente de la cervecera. Este era la composición final a la salida de los controles en circuito abierto. Estos eran los controles de los sistemas con el potencial y este era el control. Entonces, el control funcionaba mejor que los sistemas que los sistemas bioelectroquímicos y que los circuitos abiertos. Entonces ahí se nos agregó otro componente, otro componente para hacernos ruido, que es en el otro sistema en el que nosotros no utilizábamos el lodo granular, lo que hipotéticamente creemos que pasa es que todo lo que se desprendía del cátodo, de la espuma de níquel, se lavaba cuando nosotros volvíamos a alimentar. En estos sistemas, lo que creemos que está sucediendo es que estos componentes, estas partículas de la espuma de níquel, están siendo absorbidas, y creo que eso se los contaba el miércoles, están siendo absorbidas por los gránulos. Entonces, ese aumento de estos compuestos inhibidores, porque en realidad no salen del reactor, sino que se van acumulando, pareciera que empiezan a inhibir el metabolismo de los microorganismos. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí lo interesante de todo es que estos sistemas que tienen los electrodos, pero que no tienen un potencial aplicado, tienen un menor rendimiento que los que sí tienen ese potencial aplicado. Entonces, el potencial aplicado parece que de todas maneras ayuda a los microorganismos, pero a final de cuentas, esa acumulación de compuestos inhibitorios está teniendo un efecto que hace que uno piense y diga, ay, ¿para qué utilizo un sistema bioelectroquímico? Mejor utilizo un sistema convencional
y voy a obtener mejores resultados, visto desde la degradación de materia orgánica. Entonces, un poco para que vean que hay mucha tela de donde cortar. No sé si para esta parte alguien tiene alguna pregunta. Entendeu? ¿Sí, Isabel? Eu não sei, eu acho que eu não entendi bem quando você fala da limpeza da espuma de níquel, e aí você mostra o voltamograma da limpeza, né, o voltamograma azul, e aí depois, essa passivação, ela não foi, você usou o eletrodo e voltou e fez a voltametria cíclica, e aí deu esse pico? Sí, Ah, sim. sí se ve, ¿no? Sem limpar novamente. ¿Sí se ve? Sim, veja. Sí, ahí o sea, pero eso de, no es como que lo limpiáramos, o sea, bueno, sí, lo limpiamos, pero y en teoría habíamos quitado como todo lo que había quedado incrustado, pero el electrodo ya estaba degradado, o sea, ya no se veía, incluso ya no se veía, ay, ¿cómo decirlo? Era como si ya fuera, Lustroso. sí, lustroso, ya oxidándose, estaba corroído. Uhum. Ah, sim. Ah, sim. Que Entonces, las pena. primeras limpiezas, el electrodo queda bien, pero conforme empiezas a seguirlo utilizando, y especialmente en digestión anaerobia, se pierde. Ah, sim. Hum. Ah, sim. Uma pena. Graças. Sí, por eso ahí sale la otra hipótesis, que es como que el lodo granular lo que está haciendo es absorber esas partículas. Uno si revisa en la literatura ve que hay una concentración inhibitoria por níquel en los microorganismos anaerobios. Sim. Habrá que probar material. Ah, é. Graças, Renata. Sí, yo creo que es, por eso ayer le preguntaba precisamente a Mariela y si había membranas como que, que particularan algún elemento que podía ser tóxico, porque algunas veces yo creo que también una de las cosas que puede sucedernos en nuestros sistemas es que nosotros pensamos que el sistema no funciona porque no tenemos bacterias exoelectrogénicas o porque, o sea, nunca nos ponemos a pensar que tal vez el material que estamos utilizando está liberando algún compuesto inhibitorio. Entonces eso más que nada es para que también intenten tener cuidado con sus materiales, revisen o traten de buscar en bibliografía si ese material tiene algún compuesto que pueda ser inhibitorio o que pueda estar como alterando su proceso, porque a veces cosas que pensamos que no tienen como efecto, pueden tener efecto. Bueno, les cuento un poco de la microbiología. A ver el chat. Ah, era bueno. Dime si puedes compartir. No puedo. A ver, enviar. Ah, ahora sí. Ahí ven Se ve. la cadena de degradación anaerobia. Em, bueno, no tengo muy preparada esta clase. Aviso ya. Estamos al final. Esperen que quiero agrandar. Los quiero ver ahí. Aunque nadie prende la cámara. Em, Como dijo René, esta clase la iba a dar otra profe. Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo antes de empezar
Voy a empezar por las bases, porque yo no sé cuántos, supongo que todos han cursado microbiología, seguro, y seguro ya vieron este diagrama de digestión, pero creo que vale la pena recordar un poco, sobre todo cuando hablamos de electrometanogénesis. Cuando nosotros tenemos materia orgánica, que la vamos a tener siempre en sistemas donde alimentamos, por ejemplo, con aguas residuales o con productos de fermentación, vamos a tener cadena de degradación de la materia orgánica en distintos puntos puede ser que estemos. Yo ahora la voy a explicar toda y después vemos un poco más en detalle. Cuando nosotros tenemos un ambiente anaerobio, cualquier ambiente anaerobio, y ingresa materia orgánica compleja, nos referimos a polímeros, carbohidratos, proteínas o lípidos, vamos a tener microorganismos que degraden esa materia orgánica compleja. Esos microorganismos que degradan toda esa materia orgánica no es un grupo de microorganismos, sino que es toda una cadena de microorganismos que trabajan de forma coordinada para lograr finalmente la degradación de esa materia orgánica. Y los productos finales de toda esa cadena de degradación anaerobia es el biogás, es metano, es dióxido de carbono, también tenemos sulfídrico, podemos tener amonio. Todos estos microorganismos dependen unos de otros y, y les voy a contar un poquito. Los primeros son microorganismos hidrolíticos y fermentadores, en general son los mismos. La etapa de hidrólisis simplemente es la ruptura de los enlaces para liberar los monómeros de todos estos polímeros y después los microorganismos fermentadores hacen la fermentación de los monómeros, puede ser de los azúcares, de los aminoácidos y del glicerol, y los ácidos grasos de cadena larga que vienen de los lípidos en realidad atraviesan un proceso de beta oxidación para terminar en acetato. Los ácidos grasos de cadena larga son cadenas largas que se van cortando de a dos carbonos. Y los monómeros se fermentan. ¿Ah? Acá la primera palabra van a ver hoy después de nosotros a las 11 les van a hablar de electrofermentación. La fermentación es el pasaje lo más sencillo y lo que seguro vieron es de azúcares a compuestos más cortos, más chiquitos, pueden ser alcoholes, pueden ser ácidos grasos volátiles. em, n- no siempre son los mismos, hay muchísimas vías de fermentación, seguramente les cuenten hoy de tarde, y se pueden producir un montón de compuestos diferentes. Además de estos ácidos propionato y butirato, se puede producir también acetato y se produce también hidrógeno y CO2. Estas etapas o estos microorganismos, los hidrolíticos y fermentadores, son de crecimiento bastante rápido y no tienen muchas dificultades, digamos, se acomodan, si se mueren se recuperan rápido, no son muy sensibles al proceso. Después tenemos otros dos grupos que son los acetogénicos y los metanogénicos. Los acetogénicos son los que van a transformar estos alcoholes o sobre todo los ácidos grasos volátiles en acetato. ¿Ah? Oxidan ácidos grasos que no son acetato, por ejemplo, butirato, propionato, y lo oxidan a acetato. Y después tenemos el acetato y también hidrógeno y CO2. Y después tenemos el último grupo, que son los metanogénicos, que hay dos grupos de metanogénicos. Están los hidrogenotróficos, que usan hidrógeno y CO2 para producir metano, y los acetoclásticos que usan acetato para producir dióxido de carbono y metano. Estos dos últimos grupos son dos grupos muy sensibles, son grupos, sobre todo los acetogénicos, que generan muy poca energía a partir de las reacciones, son, por eso viven en el límite termodinámico de lo que es posible para una bacteria y necesitan sí o sí que alguien consuma el hidrógeno eh, para que no todos, pero muchos necesitan que haya alguien consumiendo este hidrógeno para que esas reacciones sean termodinámicamente favorables.
y por lo tanto se dice que tienen una asociación sintrófica con los metanogénicos, que son los que consumen el hidrógeno. Acá una distinción, lo que mencionaba hoy René, de que en las celdas se produce mucho más metano que en la digestión anaerobia común, donde se produce metano y dióxido de carbono, es porque evitamos o se selecciona la vía hidrogenotrófica, que es a partir de hidrógeno y CO2. Esta vía produce solo metano, y al disminuir la vía acetoclástica, que es la que produce CO2, enriquecemos en metano. ¿Alguna duda de esto? Seguramente ya lo sabían o ya lo habían visto, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno, cuando tenemos un reactor metanogénico o un biodigestor, ocurre todo este proceso. Cuando nosotros tenemos una celda electrometanogénica, como les mostró recién René, vamos a tener algunos cambios, ¿no? Primero vamos a tener un ánodo, o sea que van a haber bacterias en este ánodo que van a consumir materia orgánica, y es un mecanismo que es una respiración. No es una fermentación como lo que vimos acá, es una reacción de respiración. Tenemos un ánodo que es el aceptor final de electrones y por lo tanto acá vamos a tener bacterias que respiran el ánodo, usan el ánodo como aceptor final en la cadena de electrones. Ahí se van a seleccionar una población eh, electrogénica, produce corriente, y en el cátodo van a haber poblaciones que van a tomar esos electrones. Ahí podemos tener arqueas o metanogénicas hidrogenotróficas que van a tomar ese electrón que viene de ahí, van a agarrar CO2 e hidrógeno y van a producir metano. Ahora, si nosotros tenemos una sola cámara y tenemos materia orgánica que entra, ¿cómo hago yo para que solo suceda lo que yo quiero que suceda? O sea, tener solo Geobacter acá, que consuma este acetato, y solo metanogénicas hidrogenotróficas acá, que consuman el electrón y hagan lo que yo quiero. Es muy difícil. Dependiendo de la materia orgánica que entre acá, si entra una materia orgánica un poco más compleja, acá está solo dibujado el acetato, muy difícil que una materia orgánica tenga, o sea, que un agua residual tenga solo acetato, vamos a tener probablemente una mezcla. Puede ser que ahí, en esta solución, además en este bulk, se puedan dar otros procesos y se pueda dar parte de esta cadena, ¿tá?, de degradación anaerobia de la materia orgánica. Entonces, muchas veces lo que vamos a tener, incluso acá también pueden haber microorganismos que estén acá tomando electrones que no sean metanogénicos, que sean otros. Entonces, vamos a tener una mezcla de microorganismos que va a ser, cuanto más diversa es o más compleja es mi materia orgánica, más complejo se vuelve la interpretación de los datos de secuenciación masiva. Por eso René dice, para Ángela es muy interesante y para mí es horrible. Porque claro, piensen así, cuando nosotros trabajamos en conjunto con los ingenieros más de procesos, ellos miden el proceso y nosotros medimos los microorganismos y después hay que hacer una interpretación de todo eso. Entonces, ¿qué metabolitos se consumieron? ¿Quién consumió esos metabolitos? ¿Qué productos se generaron? ¿Quién produjo esos metabolitos? ¿Y quién produjo la corriente? ¿Y por qué este microorganismo está en el ánodo si no produce corriente? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, y lo digo siempre, hacer controles, ¿ah? Y los controles que tenemos que hacer en estas celdas son controles de circuito abierto, esto es una celda igual a la que estamos viendo, pero que tenga los electrodos metidos adentro, pero que no conectemos el circuito, o sea, que estén los materiales, y un control sin los electrodos, un control de digestión anaerobia común y corriente. Esto no es solamente para ver, bueno, cuál produce más metano, si el sistema bioelectroquímico es el que funciona mejor o el sistema de digestión anaerobia común,
sino para después poder interpretar lo que está pasando con los microorganismos. Si yo tengo microorganismos en mi control de circuito abierto y en mi celda de electrometanogénesis, los encuentro a los dos sentados en los electrodos, yo no puedo asegurar que esos microorganismos estén involucrados en la entrega de electrones al ánodo y en la toma de electrones del cátodo, porque están presentes tanto en circuito abierto como en circuito cerrado. Si yo los detecto solo en el circuito cerrado, yo puedo ahí especular a que sí tengan que ver con la entrega de electrones y la toma de electrones. No sé si eso me entendieron todos porque no tengo un dibujito para mostrarlo. Con René, cuando René llegó y me pasó datos tengo secuenciación masiva y me pasó, acá tengo, y le digo, y me mostró que tenía controles y le digo, ¿y dónde está la secuenciación masiva de los controles? Dice, ¿de los controles? No, no tengo. Creo que no tenía, ¿no, René? Era este de trabajo, no me acuerdo si era este, pero No, no ahora tenía, lo ¿no? vemos. No, no tenía. Entonces, a veces para los que son más ingenieriles, se les pierde un poco la necesidad de tener secuenciados también los controles. Mucha gente dice, no, pero son los controles. Pero en realidad, para poder tener conclusiones de qué es lo que está pasando en el proceso, es re importante tener la secuenciación de los controles. Y lo otro que es re importante es tener secuenciación de los dos electrodos y si podemos también del líquido, porque las bacterias que están suspendidas en este líquido también van a estar haciendo cosas. Entonces, para poder hacer una interpretación total de lo que está sucediendo, es importante medir todos los puntos de muestreo, digamos, donde pueden estar microorganismos, incluso si hay membrana y crecen microorganismos en la membrana, no es este caso, pero también analizar la membrana, si se puede, nunca lo hice, pero sabemos que crecen en la membrana. Y lo otro es medir toda la química del proceso, lo que entra, lo que sale, o sea, qué se consume y qué gas se produce, las proporciones del gas. Y además todo lo electroquímico. Bien, acá les traje, recién lo busqué un poco la evolución, porque en realidad cuando yo empecé a trabajar en estos sistemas, eh, ni existía la electrometanogénesis, surgió mucho después. Acá tienen las primeras evidencias de la electrometanogénesis, pero tampoco se sabía o no se tenía muy claro si habían metanogénicos capaces de participar de estos procesos. Y eso fue evolucionando y se fueron descubriendo que sí, así como se fue descubriendo que muchas bacterias podían hacer la electrogénesis, o sea, generar electrones y se vio que no era tan específico como se pensaba, también se empezaron a descubrir que habían metanogénicas que podían interaccionar con cátodos. Y esa área creció un montón, hay grupos dedicados solamente a las arqueas y a las metanogénicas y a estudiar un poco cómo interactúan con los cátodos. Em, y bueno, y la interacción de los microorganismos con los cátodos es un poco lo que dijo René recién. Podemos tener captación directa, o sea, metanogénicas que estén actuando directamente y atrapando electrones del cátodo, pero también podemos tener metanogénicas que estén captando hidrógeno molecular que se forma químicamente con protones y electrones. Lo que se forma es el hidrógeno molecular y la bacteria, la arquea en realidad lo que toma es ese hidrógeno molecular. Entonces es difícil saber si, y las dos pueden estar sentadas arriba del cátodo, es difícil determinar eh, cuál de los dos procesos está ocurriendo. Y después lo que podemos tener, que también se puede dar, es que se capte CO2 en el cátodo y se produzca acetato y se dé una metanogénesis acetoclástica. Y también puede haber microorganismos que hagan la síntesis del hidrógeno, que acá es química, puede haber microorganismos en el cátodo que hagan la síntesis del hidrógeno y que después las metanogénicas tomen ese hidrógeno y formen el metano. Y si además tenemos material conductivo adentro, ahí pueden haber más interacción. Pero esto para mostrarles que eh, no es que podamos tener una sola vía, sino que pueden haber distintas vías de formación de ese metano y distintas formas del metanogénico. Podemos tener el mismo microorganismo metanogénico, pero está produciendo el metano de distintas formas y con distintas interacciones.
Este paper lo recomiendo altamente, el de Blasco Gómez 2017. Eh, es un review que habla de en detalle de todas las interacciones que puede haber. Acá tienen un biocátodo, todos los microorganismos, acá ven que dicen metanogénico acetoclástico, electrometanogénico, metanogénico hidrogenotrófico, bacterias que producen hidrógeno, bacterias que producen acetato, bacterias que producen formiato y bacterias sintróficas. Todas ellas pueden estar involucradas eh, en la producción de metano, que es lo que queremos. Por ejemplo, el paso 1 es eh, la electrometanogénesis directa, digamos, la que produce metano tomando un electrodo del cátodo, produce el metano. Em, Acá tenemos la indirecta, ¿sí? La química que vimos recién, y después el metanogénico que produce el metano. Y así pueden ir viendo los distintos grupos. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, la 5, no me acuerdo cuál es, la de formiato, bacterias que tomen electrones del cátodo, sinteticen formiato y después la metanogénica usa ese formiato. Entonces, a pesar de que los metanogénicos son simples porque producen metano a partir de hidrógeno y CO2 o de formiato o de acetato, los procesos involucrados y las interacciones que tienen con otros microorganismos empieza a complejizar toda la microbiología de estos sistemas. Em, Les voy a mostrar, este es el experimento que mostró recién René, no lo voy a repetir, fue la prueba de las distintas relaciones ánodo-cátodo. Cuando estudiamos la composición, sin los controles, que no estaban, pero la composición microbiana del ánodo y del cátodo en las distintas relaciones que habían, vimos que en el ánodo había una clara selección de geobacter, eso es porque estaba el potencial fijo, más del 70% de geobacter en todas las relaciones ánodo-cátodo, acá tienen 1,1, 2,2, 3,2 y 4,2. Pero también vimos en el ánodo, cuando estudiamos las arqueas, que habían metanogénicas sobre el ánodo, ¿no? Acá si hubiésemos tenido un control, podríamos afirmar si esas metanogénicas que están sobre el ánodo podrían hacer alguna interacción electrogénica con ese ánodo o no, o si están solamente ahí sentadas. Como no tenemos el análisis de los controles, lo único que podemos decir es que están ahí y buscar información si hay reportes previos de estos microorganismos interaccionando con ánodos. Cuando analizamos el cátodo, la comunidad bacteriana que hay es súper diversa, ¿no? Bueno, esto acá ven, cada colorcito es un microorganismo diferente. Entonces, las comunidades catódicas bacterianas es muy diversa. Entonces, es muy complejo interpretar. Hasta Geobacter había, em, que se sabe que Geobacter puede interaccionar, puede tomar electrones también. Hay algunas especies que pueden. Pero después hay un montón, hay fermentadores acá, ¿sí? Hay un montón de microorganismos que están ahí haciendo procesos. Hay que ir buscando bibliografía sobre cada uno de ellos, qué vías metabólicas tienen, qué es lo que pueden estar haciendo, qué interacción pueden tener con las metanogénicas. Y lo mismo con las arqueas, si vemos, comparado con el ánodo, es mucho más diverso. Y también, no sé si ven, pero tenemos diferencias en los distintos cátodos con las distintas relaciones. O sea que también hay un efecto del parámetro este que estudió René en este trabajo, hay un efecto sobre las comunidades catódicas y son mucho más sensibles, más variables. En la relación 2.2 había una clara selección de metanofolis, que es hidrógeno trófico. En general, todos los metanogénicos que veíamos son casi todos hidrogenotróficos, que tiene sentido. Hay una selección por la vía hidrogenotrófica, lo cual es bueno porque te eliminas el dióxido de carbono. Y eso, bueno, acá de nuevo lo mismo, lo que de los grupos que podían estar involucrados, tratando de ver un poco, bueno, cuál de estas vías puede estar dándose en nuestro cátodo, lo que vimos es que no detectamos acetogénicos, o sea, esta vía de la producción de acetato por un microorganismo no la encontramos y no encontramos metanogénicas acetoclásticas. O sea que las vías que tienen acetato involucrado
nosotros no encontramos esos microorganismos. Entonces, probablemente se estén dando estos procesos de generación de hidrógeno. No sabemos si es por un microorganismo o si es química, digamos, eh, electroquímica directa, indirecta y directa, pero lo que sí sabemos es que esto no lo tenemos. O sea que la secuenciación nos ayudó por lo menos a ir disminuyendo las probabilidades de lo que está pasando ahí adentro, o los grupos que están involucrados. Cuando tomamos, bueno, la relación 2.2, que en realidad fue la que funcionó mejor desde un punto de vista del proceso, los microorganismos, o tratamos de, cuando nosotros analizamos, tratamos después de hacer como un modelo de qué cosas pueden estar pasando y cómo explicamos la química del sistema. Y bueno, los grupos que encontramos ahí fue Geobacter, que claramente es el electrogénico prioritario, pero encontramos este grupo sentado acá, ¿no? El mismo metanogénico hidrogenotrófico, que no puede estar sentado ahí usando el material. eh, no creemos que esté interaccionando, pero no lo sabemos. Como dije, si hubiésemos tenido los controles, hubiésemos podido saber un poco más si simplemente le gustó estar sentado ahí o si pudiera tener alguna otra explicación. Después lo que encontramos fueron en el cátodo microorganismos fermentadores que pueden estar consumiendo materia orgánica y fermentando. No sabemos bien qué es lo que produjeron. Encontramos algunos microorganismos que pueden estar oxidando butirato y propionato y transformando en acetato, pero no muchos. Encontramos Geobacter, que puede estar interaccionando y generando hidrógeno. Puede estar dándose esto, ya eso siempre se puede dar. Y después tenemos la detección de metanofólis, que está descrito como microorganismo que puede interaccionar directamente y tomar electrones del cátodo, pero también puede estar consumiendo acá. Así que bueno, em, tratamos de dar esa explicación. Después, em, una cosa que no quiero dejar de mencionar en esta clase es que a partir de todo esto que surge de los sistemas bioelectroquímicos, se descubre en digestores anaerobios lo que llamamos de Direct Interspecies Electron Transfer. Supongo que la mayoría de ustedes están o saben, cuando uno ve la microbiología de la digestión anaerobia, siempre hablamos de la transferencia interespecie de hidrógeno, ¿ah? Esa sintrofía que hay entre los acetogénicos y los metanogénicos, hay una transferencia de interespecie de hidrógeno y con los estudios que se empezaron a hacer en estos temas, se vio que también hay una transferencia interespecie de electrones, que no estaba descrito y se empezó a describir. Hoy en día ya se conoce, se ha estudiado en digestores anaerobios que hay microorganismos que transfieren electrones directamente a los metanogénicos y por eso puede ser también la capacidad que tengan o la relación que tengan con los cátodos y poder tomar electrones. Y cuando uno agrega, y hay mucho trabajo ahora de agregar material conductivo a los digestores anaerobios o a los reactores anaerobios para mejorar esa transferencia de electrones interespecie, y se ha visto que se mejora el funcionamiento de los reactores anaerobios agregando material conductivo, y por eso ahora hay, bueno, el agregado de biochar, por ejemplo, a los reactores anaerobios y ver un poco cómo afecta o cómo mejora la producción de metano en esos sistemas. Creo que esto era todo. Ah, bueno, acá, no, un poco, no sé, René, me perdí, no sé si lo dijiste, pero bueno, la electrometanogénesis, la aplicación que se puede tener es tener una primera etapa de digestión anaerobia donde se producen ácidos grasos de cadena corta y que después pasen a una celda, ¿no? De electrometanogénesis, o sea, que haya un uso en esta celda de ácidos grasos de cadena corta. O también se puede, como dije recién, agregar materiales conductivos a los digestores o incluso electrodos directamente en los reactores anaerobios para mejorar o enriquecer en el biogás el gas metano, que es el gas de interés.
hay distintas configuraciones, ¿no? Y siempre lo que uno intenta es evitar el upgrading del biogás, que es un costo adicional, es eliminar todos los gases que no son metano del gas, es, eh, es como un objetivo importante. Em, y después, yo no sé si alguien habló o alguien va a hablar, René, del tema biorefinerías. Yo lo dije en las celdas de ¿Lo lectura. dijiste ayer? Está, entonces ni lo menciono. Nada, iba a cerrar con eso, que todas estas tecnologías y el tema biorefinerías, pero si René ya lo habló, ya está y ya está. ¿Dudas? Igual, Ángela, ahí nada más para Sí. complementar, es como que no todo está escrito sobre piedra. Podemos jugar con configuraciones. Mm. De hecho, una de las, o sea, esa configuración que presentas justamente en esa diapositiva, permitiría, por ejemplo, tal vez evitar la inhibición por sobre la biomasa de, digamos, si tuviéramos solo biopelículas, la inhibición en la biomasa anaerobia. Y otra cosa también importante con la que se puede jugar es con el agregado de hidrógeno, porque a pesar de que nosotros favorecemos las arqueas hidrogenotróficas, el hidrógeno que se genera en el cátodo sigue siendo insuficiente para, termodinámicamente hablando, para cerrar toda la reacción. Entonces, ahí no he revisado yo, la verdad. No sé si ya hay artículos publicados agregando hidrógeno para ver si eso todavía mejora mucho más la calidad en este upgrading de biogás. Sí, hay sí trabajos. Agregan hidrógeno y también acá la captura de CO2. También se puede agregar CO2 para hacer captura de CO2, que es también un tema muy relevante ahora, el tema de bajar de la concentración de CO2 atmosférica. Sí, se puede agregar hidrógeno. El hidrógeno, por lo menos en Uruguay y en América, creo que de varios países de América del Sur, el hidrógeno verde generado a partir de energía eólica o energía solar por electrólisis, uno de los usos que se le puede dar es meterlo en una MEC y transformar en metano, y eso conjunto con CO2, haciendo captura de CO2. Así que no, las configuraciones son diversas. Yo puse un ejemplo acá, pero hay muchas posibilidades. Por eso eh, también los sistemas bioelectroquímicos en general tienen muchas posibilidades de combinaciones y hay que pensar un poco en las biorefinerías como, como lugares donde se pueden incorporar en distintas configuraciones de sistemas bioelectroquímicos en distintas partes del proceso de biorefinería, que es un poco lo que que yo les puse la primer día la vez pasada, que nosotros intentamos como ver eso, ¿no? En qué lugares partiendo de un efluente, pasar por distintos procesos y ver en qué lugares o de qué procesos podemos usar para producir distintas cosas y cómo combinar.